Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la gobernación que alberga más de 47.000 documentos del proceso de desarrollo y planificación departamental, correspondiente al periodo del Comité de Obras Públicas, Cordecruz, Prefectura y Gobernación. En nuestra sala de lectura, los usuarios pueden consultar el catálogo de la biblioteca o buscar información en Internet. Además de la consulta en sala, la biblioteca ofrece a nuestros usuarios servicio de hemeroteca, espacio infantil, 2.550 documentos digitalizados, Internet y Wi-Fi. Gracias al apoyo de Café Patrimonio, los lectores pueden servirse un café boliviano de cortesía, con calidad de exportación. Actualmente desarrollamos diferentes actividades de fomento a la lectura, escritura y aprendizaje de nuestra historia de manera online. Difundimos nuestras actividades mediante nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y un sitio Wix. De igual manera, gracias a una alianza con Fundación Cotas, la programación semanal es también proyectada por los canales de Cotas en sus diferentes señales. En el 2020, la Biblioteca Departamental obtuvo el premio a Biblioteca del Año, logrando un lugar importante dentro de su gremio a nivel nacional. Muy buenas tardes. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo de nuestro departamento. Con el fin de acercar a nuestro público a la lectura, a la escritura, a nuestros gestores culturales, escritores, al aprendizaje de nuestra historia, es que venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también virtual. Quisiéramos iniciar esta tarde en esta actividad virtual en compañía de Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano con calidad de exportación, el cual ustedes pueden disfrutar en las instalaciones de la Biblioteca Departamental de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde en horario continuo. De igual manera, pueden pasar a disfrutarlo en familia, con una buena compañía, en Demos Café, que está ubicado en la avenida San Martín, calle 5, Hugo Guast. De igual forma, en sus nuevas instalaciones que están ubicadas a una cuadrita de la plazuela Callejas, en el Orquidiario Santa Cruz. Está ubicado en la Republiquetas número 487. Quisiéramos de igual forma agradecer a Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares. Fundación Cotas tiene como misión promover los valores y principios del cooperativismo. Apoya, fomenta y desarrolla actividades de educación, capacitación y formación cívica ciudadana. En esta tarde muy especial, como una actividad virtual, hemos traído para ustedes un invitado especial para poder darnos una conferencia, la cual titula La Fundación de la Ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros y sus Avatares, que será disertada por nuestro amigo Gilberto Rueda Esquivel. Él es ingeniero mecánico agroindustrial y licenciado en Filosofía y Letras, escritor e investigador. Ha publicado trabajos relacionados a la historia de los valles cruceños y el oriente boliviano en general. Es miembro de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz y del Colectivo de Investigación Cultural Vallense. Bienvenido, Gilberto, muchas gracias por apoyarnos con esta conferencia, que la verdad creemos que es importante, ya que estamos en fechas, ¿no?, de efeméride de la Fundación, bueno, de Valle Grande, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Osana, y por intermedio tuyo a todas las personas que nos siguen, que nos están viendo. Muchas gracias por estar, por seguirnos. Y bueno, vamos a hablar un poco de Valle Grande en esta cercanía, esta fecha tan importante. Claro que sí. Vamos a dejarlo a Gilberto en pantalla para que él pueda disertarnos este tema tan importante. Y bueno, todos los vallegrandinos esperamos que están en casita presentes, escuchando y aprendiendo un poquito más todos nuestra historia. Bueno, vamos a hablar un poco de la fundación de la Ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros, lo que actualmente es Valle Grande. La Ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros, el nombre completo de la ciudad española con el que se va a fundar esta ciudad, lo que se conoce actualmente como Valle Grande, va a ser fundada en la segunda década del siglo XVII. Pero ya antes de su fundación, este territorio
que está en medio de las poblaciones occidentales y la gobernación cruceña, va a ser ya poblado, ya transitado por muchos españoles y por supuesto por muchos grupos prehispánicos que van a recorrer la zona y van a conocerla ya desde el siglo XVI como la zona del Gran Valle Grande o del Valle Grande. Vamos a ver un poco de esto en esta pequeña presentación. Las poblaciones prehispánicas que han habitado la zona de Valle Grande han sido especialmente dos: los guaraníes y los yuracarés. La zona del Valle Grande, todo lo que actualmente son los valles cruceños, incluida la provincia Florida y la provincia Manuel María Caballero, han sido una zona de frontera. Tanto los guaraníes que venían avanzando desde el este, así como las tribus yuracarés que venían avanzando cada vez más desde el norte y tenían como su frontera sur a los valles cruceños, van a tomar contacto y en un cierto momento van a tener conflicto de fronteras en esta región, en los valles cruceños. Hasta hace 100 años todavía, algunas poblaciones de los valles cruceños eran conocidas como el Valle de los Yuracarés, por ejemplo, o el Cerro de los Yuracarés, como se conoce algún cerro en Samaipata y otro en Comarapa. Esta zona de fronteras va a ser el encuentro no solo de estos dos grupos humanos, sino también de muchos otros grupos humanos que van a llegar y van a tomar contacto en esta zona, en la zona de los valles cruceños. Tanto los grupos chuis, tanto como otros grupos prehispánicos que van a llegar hasta los valles cruceños y van a tomar contacto en esta zona entre sí. Es muy interesante cómo ya desde la época prehispánica los valles cruceños han sido una zona de frontera, una zona de contacto entre culturas, lo que es todavía hasta la fecha. Las primeras referencias que tenemos al territorio, las primeras referencias escritas que tenemos, provienen obviamente de los cronistas e escritores españoles, especialmente los misioneros católicos, sacerdotes, religiosos, seglares, especialmente que escribían diarios, crónicas acerca de sus viajes, acerca de las misiones que realizaban, tanto desde la gobernación de Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como de las poblaciones vecinas de Tomina, que antes era conocido como La Laguna, o de Sopachuy, poblaciones muy importantes en el finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Muchas de estas crónicas van a hacer referencia al Valle Grande y cómo va a estar poblado de tribus guaraníes, que van a hacer muy difícil el tránsito normal por esta zona para llegar tanto desde el occidente al oriente como desde el oriente a las poblaciones del occidente. Ya durante la colonia, durante los inicios de la colonia, esta zona también va a ser una zona de frontera. No nos olvidemos que desde el sur, desde el valle de Tarija, va a ser fundado hasta la población de La Laguna, lo que ahora es Tomina. Todas estas poblaciones, incluyendo Santa Cruz de la Sierra, van a ser fundadas con el objetivo de ser poblaciones fronterizas, con el objetivo de contener a las tribus indígenas y proteger a las poblaciones del occidente, que eran las más importantes para la época y que albergaban a la mayoría de los españoles. Todas estas poblaciones, desde Tarija hasta Santa Cruz, van a crear un muro de contención para defender a las principales poblaciones, como es Charcas y Potosí especialmente. Los primeros asentamientos en la zona, los primeros asentamientos que se van a dar en los valles cruceños, van a darse ya desde mediados del siglo XVI. Tenemos referencias en algunas crónicas, especialmente en cartas e informes del virrey Toledo, que se resguardan en el Archivo de Indias en Sevilla. Algunas cartas han sido publicadas, tenemos acceso a ellas, como el excelente trabajo de Eric Soria Galvarro, que nos ha transcrito y nos ha permitido tener acceso a muchos documentos a los que difícilmente podríamos acceder si no
fuera trasladándonos hasta el mismo archivo. Muchas de estas cartas van a hacer referencia a asentamientos pequeños todavía, incipientes, pero ya de españoles en la zona de los valles cruceños. Es muy curiosa una carta del virrey Toledo de 1580 aproximadamente, en la década de los 80 del siglo XVI, que va a hacer referencia a una fundación que va a ser el capitán Cazorla, Fernando de Cazorla, en el valle de Samaipata. Ya para entonces había planificada una fundación en lo que actualmente es Samaipata y sus alrededores. Ya para el siglo XVII, inicios del siglo XVII, habían sido planificadas muchas fundaciones y se había hablado mucho de la necesidad de fundar poblaciones intermedias entre la gobernación de Santa Cruz y las poblaciones del occidente. Esto se va a concretar con el capitán Pedro Lucio Escalante y Mendoza. La fundación de la ciudad. Se tienen referencias del capitán Pedro Lucio Escalante y Mendoza desde inicios del siglo XVII. Va a estar muchos años residiendo en Chile, en poblaciones chilenas, donde va a combatir a las tribus indígenas que van a azotar a las poblaciones españolas del lugar. Luego va a trabajar un breve tiempo en las minas de Porco, donde se va a asentar, y luego, al parecer, se va a asentar un breve tiempo en Charcas, en lo que actualmente es la ciudad de Sucre. Aquí va a tomar contacto con algunas autoridades, muy probablemente con los oidores de la audiencia de Charcas, y va a conseguir que se le otorgue una capitulación que le va a facultar la fundación de dos ciudades en los valles intermedios, en los actuales valles cruceños. Estas ciudades van a ser la ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros, la actual Valle Grande, y la otra ciudad que la va a fundar a los 2 años va a ser la ciudad de Santa María de la Guardia y Mendoza, que es la actual Comarapa. A efectos de priorizar tiempo, vamos a enfocarnos solamente en una, que es la que va a estar de aniversario en estos días, que es la ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros. La ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros, la primer ciudad fundada por el capitán Escalante y Mendoza, va a ser fundada como una más de todas las ciudades españolas, con todo el rigor que debe llevarse para la fundación de una ciudad. Se va a crear un cabildo determinado, se van a elegir a las autoridades del cabildo, alcalde de primer voto, alcalde de segundo voto, un comisionado de la Santa Hermandad, inclusive se va a elegir un alcalde de aguas, que no todas las ciudades, no todos los cabildos coloniales, virreinales tenían un alcalde de aguas. Esto nos da cuenta, nos muestra lo importante que era el agua para el capitán Escalante y Mendoza, ya que desde este cargo lo que se hacía básicamente era ser el encargado de la provisión de agua de la población. Se nos narra, según la provisión que se conoce ampliamente y que es muy difundida y conocida en todos los medios, que ya la fundación va a estar ubicada en un lugar determinado. Ya en la capitulación va a decir dónde se tiene que fundar, en qué lugar, a orillas de qué río, del río Yaguarí exactamente, que según se lee en la capitulación era un río bastante caudaloso, del que se podían conseguir peces inclusive para la alimentación de la población. Una vez establecida la fundación, va a llegar también un sacerdote secular con el capitán Pedro Lucio Escalante y Mendoza para establecerse como el primer capellán de la fundación. Aquí es importante acotar algo. La iglesia no se funda como parroquia desde la fundación de la ciudad. Este es un error de muchos historiadores eclesiásticos, inclusive el padre, el doctor Roberto Tomichá, que va a decir que la parroquia se va a fundar en 1612 a la par de la ciudad, y esto no es así. Ya el padre Adrián Melgar descubrió la fecha de fundación de la parroquia y fue algunos años después de la fundación de la ciudad.
se va a hacer o se va a llevar a cabo por el encargado, por el vicario, el deán, el padre Miguel de Corella, en 1628. 1628 va a ser el año de fundación exacto de la parroquia. Hasta entonces era simplemente una pequeña iglesia, una capellanía que, según se lee en las crónicas que ha rescatado el padre Melgar, hasta 1632 todavía no terminaba ni de techarse. Un techo muy precario de paja que, debido a las constantes incursiones de los guaraníes y yuracarés también, no podía terminar de techarse, ya que, como lo narra también el doctor Sanabria Fernández, los habitantes de la ciudad de Jesús tenían que dormir más o menos con la espada bajo la almohada, ya que en cualquier momento se daban las incursiones guaraníes, los ataques, y tenían que contener y repeler a las diferentes tribus prehispánicas. Bien, es importante aquí también mencionar que tanto la ciudad de Jesús como la ciudad de Santa María se fundaron con un anexo, un fuerte militar, que fue fundado específicamente para servir de protección a la ciudad española. La ciudad de Jesús va a tener entonces un fuerte militar que va a estar encargado al capitán Domingo de Robles, un capitán que vino desde Tomina, desde la población de La Laguna, como se llamaba por entonces, y que tenía ascendencia parda, es decir, ascendencia negra. En la zona muchos esclavos negros, libertos, muchos negros, se habían asentado buscando la libertad, buscando la ciudadanía, buscando un espacio de libertad en el cual vivir sin ningún problema. Aquí en pantalla tienen ustedes una litografía de la ciudad de Jesús en la época colonial. Es una de las pocas imágenes que se tiene referenciales de lo que era la Plaza Vallegrandina hacia finales del periodo colonial. Se ve la vieja iglesia con sus dos torres que pervivió hasta 1944, año en el que se va a demoler para construir la actual iglesia. Esta iglesia se construyó en 1744, lo que nos indica que la primera iglesia, esa de la que hablábamos, de techo de paja muy precaria, va a durar algo de 120 años para la población vallegrandina, hasta que ya, teniendo la estabilidad necesaria, se va a construir esa iglesia que tienen en pantalla de dos torres, torres de piedra, pequeñas pero muy sólidas y bastante sólidas. El reloj de sol que se ve también, que lamentablemente desapareció de la Plaza Vallegrandina, y ya se ve en la imagen, en la litografía, algunas casas de 2 plantas, algo que también nos muestra un poco del nivel socioeconómico que tenían los habitantes de la ciudad de Jesús por entonces. La ciudad de Jesús tuvo unos inicios bastante difíciles, como hemos visto. Inclusive hacia 1618, el propio virrey de Lima va a ordenar el repliegue de la población, que se deshaga la fundación de la ciudad de Jesús y que se mueva la población unos kilómetros más, que se recorra por los constantes ataques guaraní. El cabildo de la ciudad de Jesús va a llamar a cabildo abierto en esta plaza que tienen en pantalla y va a consultar a la población si está de acuerdo en trasladarse. Toda la población va a negarse vehementemente, ya que estaban asentados, habían ya cultivado sus chácaras, como se estilaba en la época, y ya no querían moverse del lugar. Así es que se da por desterrada esta idea de que Vallegrande se había fundado a unos kilómetros al sur, en La Rayuela, y que desde La Rayuela se trasladó a la posición donde está actualmente. Vallegrande nunca se movió porque no quisieron moverse los mismos vallegrandinos, a pesar de dada la orden del virrey de Lima.
El cabildo va a transmitir este cabildo abierto, la decisión del cabildo abierto de la población vallegrandina a la audiencia de Charcas, y la audiencia la transmite al virrey, y el virrey va a detener su orden permitiéndoles a los habitantes de la ciudad de Jesús que sigan residiendo en este lugar. Como ya les decía, ha tenido la ciudad de Jesús una administración civil a cargo de un cabildo bien estructurado, del que ya el padre Melgar nos trae noticias con nombres incluidos a través de los apuntes del doctor Ignacio Terán, un sabio vallegrandino que fue director del Archivo Nacional a finales del siglo XIX y que pudo encontrar en el Archivo Nacional de Sucre muchos apuntes referentes a los inicios de la ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros. También existía una administración eclesiástica. Si bien los autores que han estudiado a profundidad la historia eclesiástica de los valles cruceños no coinciden respecto a quién fue el primer párroco de Valle Grande, la mayoría tiende a observar y a mostrar al padre Cristóbal Mesa como al primer sacerdote y primer párroco de la población de los valles cruceños. Cuando se crea la parroquia en 1628, va a ser el padre Cristóbal el nombrado como primer párroco. Inclusive el padre Melgar va a decir, el padre Cristóbal se va a trasladar desde su residencia en la población de Chilón hasta la ciudad de Jesús para administrar la recién creada parroquia. ¿Por qué residía en Chilón? Porque Chilón para entonces era una población muy importante, quizá la población más importante de todos los valles cruceños. No nos olvidemos que el mismísimo gobernador de la gobernación de Santa Cruz, Gonzalo Solís de Holguín, gobernó toda la inmensa gobernación cruceña desde Chilón, desde esta pequeña población que actualmente está en la provincia de Manuel María Caballero. La población, como ya les decía, la población de los valles cruceños va a ser muy pequeña todavía en el siglo XVII. Ya a finales del siglo XVII va a empezar a crecer cada vez más a medida que la importancia de esta población vaya acrecentando debido a su situación estratégica. Van a llegar, como ya lo había dicho, muchos esclavos negros escapados de algunas chácaras de Misque, de algunas chácaras de Aiquile, poblaciones importantes para la época, y van a trasladarse hasta la ciudad de Jesús, ya que una de las cláusulas de la capitulación entregada al capitán Escalante va a decir que toda persona que llegue a asentarse a la ciudad de Jesús y habite en esta ciudad por el espacio de 5 meses o más, va a estar liberta de toda pena de cámara, va a ser considerado un ciudadano libre y por ende se le van a dar todas las facilidades a cualquier persona que requiera libertad, estabilidad económica para que llegue y resida como un ciudadano libre en esta ciudad. Dificultades y primeros habitantes. Como ya les había dicho, en 1618 va a llegar esta orden del virrey de Lima para desalojar la población. Ya para entonces estaba fundada también la ciudad de Santa María de la Guardia y Mendoza con su respectivo fuerte militar y va a tratar de esquivar esta orden la ciudad de Jesús a través de un cabildo abierto que con la firma de todos los habitantes va a transmitir la solicitud a la audiencia y después al virrey para que puedan quedarse en el lugar y no así trasladarse como se acostumbraba con muchas ciudades de la época como la misma Santa Cruz de la Sierra, que tuvo que trasladarse más de una vez. La fundación del fuerte, el fuerte militar que va a servir como fuerte de protección militar para la ciudad de Jesús, se va a fundar a 8 o 9 kilómetros aproximadamente al sur de la ciudad de Jesús y Montes Claros. Esta ciudad, esta pequeña ciudad y fuerte militar va a ser la población de Guadalupe. Ya para 1660, aproximadamente unos 50 años después de haberse fundado ambas,
va a mandar el principal capitán, el dirigente de este fuerte militar de Guadalupe, una carta a la audiencia de Charcas, que se conserva todavía en el Archivo Nacional en la ciudad de Sucre, solicitando intervengan para evitar que el gobernador de Valle Grande los someta y los convierta en una especie de esclavos, ya que ellos, decía la carta, también habían trabajado, también habían luchado, habían trabajado su tierra y querían considerarse ciudadanos libres e independientes de la sujeción al gobernador de Valle Grande. Al parecer, el gobernador de Valle Grande tenía una inquina contra los pobladores de la pequeña población de Guadalupe, y es así que se tiene esta carta, quizá la primera carta de la población de Guadalupe, que data de mediados del siglo XVII y que se encuentra, por supuesto, en los archivos de Sucre. Para terminar esta breve exposición, vamos a mencionar que si bien la capitulación que se entrega al capitán Pedro Lucio Escalante y Mendoza fue firmada el 30 de marzo de 1612, no especifica y no se tiene el dato exacto hasta la fecha qué día exactamente, qué fecha llegó el capitán Pedro Lucio Escalante y Mendoza a fundar la ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros. Se han lanzado muchas teorías ya desde hace 100 años aproximadamente de que la ciudad se fundó entre 1612 a 1614. Tanto el doctor Hernando Sanabria Fernández, el padre Adrián Melgar, muchos historiadores, Ángel Sandoval entre ellos, han lanzado diferentes fechas tratando de dar con la fecha que posiblemente sea la fecha de fundación. Sin embargo, a la fecha no existe un solo documento que nos diga que la ciudad de Jesús, que Valle Grande, se fundó en una fecha determinada. Es por eso que lo que se acostumbra, lo que se ha acostumbrado y se sigue acostumbrando hasta ahora, es recordar el 30 de marzo de 1612 como la fecha conmemorativa para recordar la fundación, entendiendo que esta es la fecha en la que se firma la capitulación otorgada por el virrey de Lima. Entonces, esta es la fecha especial para los vallegrandinos y lo seguirá siendo, al menos, tengo entendido, hasta que se encuentre una fecha exacta en los archivos, hasta que se encuentre la fecha exacta de fundación en los documentos que muchos todavía están sin revisar en los diferentes archivos, tanto de nuestro país como del exterior. Y aquí me gustaría tomar algo especial para anexarlo a esta breve exposición. Las fuentes primarias para la investigación de la historia en los valles cruceños. Es importante revisar y leer los diferentes libros de historia que se han escrito hasta ahora, especialmente al padre Melgar, el doctor Hernando Sanabria, los que ya he citado hasta ahora. Sin embargo, es muy importante también considerar a los archivos como fuente primigenia de información. Tanto el repositorio departamental, que es en el que estoy ahora mismo, como los diferentes archivos de esta ciudad y los diferentes archivos del país, tanto de la ciudad de Sucre, de la ciudad de Potosí y muchos otros archivos, guardan información muy importante respecto a los valles cruceños, ya sea desde el periodo colonial hasta el periodo republicano. Para investigar un poco más sobre la historia virreinal, sobre el pasado colonial de los valles cruceños, es importante conocer e investigar en el Archivo Nacional que está en la ciudad de Sucre. Un archivo que cuenta con mucha información y mucha información todavía inédita, como la carta que les había mencionado de los pobladores de Guadalupe, que se encuentra inédita en los archivos de la ciudad de Sucre. También hay otros archivos menos conocidos. El archivo mercedario, por ejemplo, en la ciudad de Cusco, un archivo que guarda mucha información sobre los valles cruceños, ya que esta orden religiosa se asentó en los valles cruceños desde los inicios de la fundación, teniendo muchas tierras
y muchas pequeñas iglesias en territorio de los valles cruceños, especialmente en Valle Grande, en la población de San Blas, a unos cuantos kilómetros de Valle Grande, y en Samaipata. Este archivo, que está en la ciudad de Cusco, contiene mucha información relativa a estas poblaciones durante el siglo XVII y XVIII. También, por supuesto, los diferentes archivos existentes en España, tanto el Archivo de Indias, el Archivo Nacional de Madrid y muchos otros archivos, que se encuentran en este país europeo. El Archivo Militar de Segovia, que contiene mucha información importante, especialmente parte de la carta militar, la biografía militar con todos los pormenores del accionar del brigadier Francisco Javier de Aguilera, que, como todos sabemos, residió varios años en Valle Grande. Bien, y ya nos acercamos, por supuesto, hacia el bicentenario de nuestro país y hacia el bicentenario también de Valle Grande. Y es importante aquí llamar la atención a no solo las autoridades, sino a los vallegrandinos en general, a los habitantes de los valles cruceños, para que en estos 200 años de vida republicana, en estos 200 años de independencia, de libertad, desde aquel 1825, en el que los valles cruceños, así como el resto del país, van a decidir independizarse, tengamos en cuenta cuál fue nuestro pasado, cuál es nuestro presente y qué queremos a futuro para nuestro territorio. Para esto es muy importante, lo primero, conocer nuestro pasado para saber qué somos y hacia dónde vamos. Bien, para terminar ya, simplemente hacer un pequeño recuento de las fuentes bibliográficas, que son también muy importantes y quizás más accesibles que los archivos. No podemos dejar de mencionar al padre Adrián Melgarín Montaño, con su Historia de Valle Grande, escrita en los años 50 desde Mairana, aquel sacerdote medio ermitaño que escribió muchísima información, historia eclesiástica, historia regional de los valles cruceños, y que le dedicó casi toda su vida, todo su periodo de sacerdocio, a la investigación de la historia de los valles cruceños. Por supuesto, al doctor Hernando Sanabria Fernández como fuente ineludible de historia de los valles cruceños, y un libro especialmente muy curioso, muy interesante, muy llamativo, que es El Cronicario de la Ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros, editado en 1971 por la Fundación Ramón Darío Gutiérrez, que lamentablemente no tiene reediciones, es una edición agotada, pero se puede encontrar tanto en la biblioteca municipal como en diferentes repositorios y bibliotecas de esta ciudad. Por supuesto, también en la biblioteca municipal de Valle Grande. Es también una fuente muy importante los diferentes autores cruceños que, al intentar escribir sobre una historia general del departamento y de la zona del oriente boliviano, han escrito también y han investigado mucho sobre los valles cruceños y el periodo colonial de la ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros. Vamos a citar al doctor Alcides Parejas especialmente, y a la licenciada, la profesora Paula Peñas Boom, quienes han escrito muchísimo y que han trabajado mucho en la investigación de los valles cruceños y del oriente boliviano en general. Bien, muchas gracias. Este ha sido un breve esbozo nada más de lo que es la población de la ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros, fundada como ciudad ya desde la segunda década del siglo XVII. Agradezco mucho a Osana y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Gilberto. La verdad que toda esta información que nos trae, creo yo que es, ¿no?, de mucho interés de nuestros participantes, del público que tenemos en la biblioteca departamental. En estos 2 años que venimos realizando actividades virtuales, las personas que nos siguen, bueno, son personas, yo siempre digo, es el pueblo, es la gente de a pie, esas personas que de repente no son historiadores, no son científicos, no son investigadores,
pero que tienen esa ansia, ese deseo de aprender su historia. Y la verdad que para nosotros se ha vuelto como una especie de misión, continuar brindándole a nuestro público temas nuevos, temas que de repente ellos lastimosamente en el colegio o en la universidad no pudieron acceder o tuvieron esa oportunidad de aprender, digamos, ¿no? Y que nosotros queremos que ellos a través de esta pantalla, ¿no? De la pantalla de la biblioteca, de la pantalla de Cotas, de Fundación Cotas, puedan ver, puedan acceder, aprender, conocer, ¿no? Y llenar ese deseo que tienen tantas personas en nuestro departamento, en Bolivia entera, porque tenemos un público que nos sigue en Bolivia y también afuera de Bolivia, que quieren aprender. Entonces te agradecemos, la verdad, es un tema muy interesante. Creo yo que no es el primer tema necesario que tenemos que hablar sobre los valles cruceños. Los valles, yo cuando te escuchaba, mientras íbamos ibas hablando, digamos, ¿no? Yo decía, pucha, qué importancia, digamos, Chilón, digamos, ¿no? Tan chiquitito que es ahora, digamos, ¿no? Sí. Entonces yo decía, wow, decía yo, ¿no? Dirigir toda una gobernación desde allá. La verdad que han habido también muchísimos personajes de los valles cruceños que han sido grandes, notables, ¿no? En nuestro departamento, en nuestra historia, que creo que eso podría ser otro tema, te lo voy proponiendo, te voy lanzando el ganchito. Claro que sí. Me parece un tema muy, muy interesante de igual forma. Y sobre todo esto que tú hablabas al final, ¿no? Que lo importante es continuar investigando. Lógicamente, las personas que se dedican a la investigación, digo se dedican porque la verdad que yo hago, allá han perdido algo, digamos, ¿no? Es tiempo, es dedicación, sí. Es renuncia a la familia, a uno mismo, porque lógicamente no se puede vivir de la investigación, lastimosamente en nuestro departamento. Es realmente mucho amor, ¿no? Mucho amor por Santa Cruz, por nuestro departamento, por nuestra historia. Es una pasión también, diría yo, ¿no? Porque la verdad que uno empieza a escudriñar y las horas se le pasan y se apasiona y se olvidó que tiene muchacho, que tiene marido, que tiene todo, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante la labor que ustedes realizan como investigadores. Yo la verdad que los admiro muchísimo. Algún día cuando sea grande quiero llegar a ser igual así. Entonces, les agradezco de verdad por todo el trabajo que realizan. Esperamos que en la casita quienes están escuchando hayan disfrutado de toda esta información, aprovechado, escuchado, que les quede, como siempre digo yo, no la espinita por leer más, la espinita por investigar y por continuar participando de estas propuestas que tenemos nosotros cada domingo para todos ustedes en casita. No sé si querés acotar algo más de repente. Solamente agradecerte, es una fantástica oportunidad, un gran trabajo el que se está haciendo y darle la oportunidad a la población de que a través de la pantalla, a través de su biblioteca departamental, puedan acceder a información que, como vos decías, es difícil de buscar, es difícil de encontrar en libros oficiales de texto y bueno, la investigación, los trabajos que se están realizando, hay que mostrarlo. Claro que sí, tú mencionabas hace rato la cantidad de archivos que hay para poder realizar una pequeña investigación, digamos, ¿no? A veces pequeña de 200 hojas, digamos, ¿no? Entonces, es importante, digamos, ¿no? Y el trabajo que se tiene que realizar es muchísimo. Tú decías, no todos los archivos están aquí, ¿no? No todos están en Santa Cruz, tenemos mucha información fuera de nuestro país, que lógicamente, como charlábamos antes de iniciar, todos los sacerdotes que fueron viniendo se la fueron también llevando a sus países, ¿no? Como parte de su archivo personal, que se convirtieron después en archivos de sus órdenes. Entonces, es importante continuar con este tipo de investigaciones, produciendo para nuestro país, para nuestro departamento, que se continúe, ¿no? Produciendo historia y que, bueno, que llegue a todos los hogares que deseen participar y que deseen aprender a través de las pantallas. No se olviden siempre de compartir toda esta información en su Facebook, por WhatsApp, para que así lleguemos a todos los rincones de Santa Cruz, de las provincias. Un saludo a todos los que nos ven desde las provincias, que siempre están presentes y nos mandan saludos en los comentarios, a las personas también de otros departamentos que también siempre nos saludan. Muchísimas gracias por participar. Pero no se olviden también, por favor, no solamente participemos nosotros, también compartamos para que la información se siga difundiendo y el alcance sea aún mucho más grande. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por participar. Una vez más, gracias a Gilberto por esta linda conferencia, la verdad que muy, muy llena de información. Te agradezco de todo corazón. Esperamos una próxima. Claro. Esperamos que prontito. Claro que sí. Le agradecemos a todos ustedes igual por su participación. Esperamos que la información les haya gustado. No se olviden que salimos al aire todos los días miércoles a las 5 de la tarde con material infantil y de igual forma todos los domingos a las 5 de la tarde con actividades para un público más joven y adulto, con entrevistas, con invitados especiales.
todos los domingos a las 5 de la tarde por las redes sociales de Biblioteca Departamental y Fundación Cotas. Y por los canales también por la señal de Fundación Cotas. No nos olvidemos que se hace gestión trabajando.